El año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz. Son las 3:25 de la tarde. Oye, realmente nuestra ciudad de Caracas tiene un montón de sitios fabulosos para visitar, bien sea por su belleza, bien sea por su legado histórico, arquitectónico, por lo que ocurrió en esos sitios o quienes vivieron, los personajes que albergaron. Y en esta oportunidad queremos hablar de la iglesia de San Francisco, que fue declarada Monumento Nacional en 1956 y es uno de los templos más antiguos que tiene la ciudad de Caracas. Fue construido en el solar asignado o a los franciscanos. Se le asignaron ese solar a los franciscanos, que aparece en el primer plano de Caracas en 1578. Proyectada en 1593, fue erigida a partir de 1665, adyacente al convento de San Francisco, en la esquina noreste de la manzana, como parte del conjunto. En 1745 se decidió su transformación total, eliminando las capillas que rodeaban la nave central, y esto, sumado a las sucesivas reconstrucciones por terremotos y la intervención del arquitecto Juan Hurtado Manrique entre 1887 y 1890, tuvo como consecuencia que su imagen sea una mezcla de estilos arquitectónicos. Además tiene allí enfrente a esa fabulosa ceiba, que es casi que un símbolo también del centro de nuestra ciudad capital. Precisamente para hablar acerca de los 450 años de la iglesia de San Francisco, está con nosotros Francisco Pérez Gallego, profesor, doctor en Historia del Arte, magíster en Conservación y Restauración de Monumentos, arquitecto proyectista y presidente del Comité Nacional de ICOMOS Venezuela. Profesor Pérez Gallego, gracias por atendernos. Bienvenido a Agenda Éxitos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues, por poder compartir en esta fecha tan connotada para Sí, la Iglesia de señor, San Francisco. 450 años se dice rapidito, pero son un montón de años. ¿Qué Sí, sí. valor tiene desde el punto de vista arquitectónico, más allá del valor religioso que se le puede dar a una iglesia como a todas, pero desde el punto de vista arquitectónico, tiene la iglesia de San Francisco? Bueno, desde el punto de vista arquitectónico, tiene un valor bueno, inmenso debido justamente a la antigüedad que tiene Ujú. y por haber sido receptora de múltiples intervenciones, ¿no? No solamente la iglesia, sino el convento en sí como conjunto. Y a ello se suma además una serie de valores históricos Ujú. fundamentales, ¿no? Porque fue en la iglesia de San Francisco donde se le confirió el título del libertador a Simón Bolívar Ok. en 1813 y además pues el convento pues también fue la segunda sede de lo que es la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Que se gesta como el Seminario Santa Rosa de Lima, en lo que hoy en día es la sede de la Alcaldía del Municipio Libertador, pero Ujú. luego se traslada a lo que es el convento ya en el siglo XIX, cuando ya en el periodo republicano se consolida como la segunda sede y también pues se van a proceder a hacer justamente intervenciones notables. En 1840 al convento se le añade un tercer patio hacia el lado sur, Sí. justamente para ampliar las dependencias de uso de la universidad. Y ahora Y pasó a luego ser, lo más... a ser el Palacio de las Sí, Academias, ¿no? Están allí la sede de todas las academias de Venezuela. exactamente, pero ya con la traslación esto se inserta ese tercer patio que lo hace el arquitecto Legario Meneses, Ujú. uno de los arquitectos iniciales de lo que es la génesis del el Colegio de Ingenieros inclusive. Pero luego la intervención quizá más connotada es la de la época guzmancista que Ujú. integra la intervención tanto del convento como de la iglesia. Curiosamente las dos las hace el arquitecto Juan Gustavo Manrique, pero hay dos decisiones fundamentales, ¿no? No se decanta por un mismo estilo, sino que en la iglesia de San Francisco justamente va a exacerbar más bien un lenguaje neobarroco. La Ok. iglesia se hace justamente en 1593, el proyecto la génesis, digamos, del convento y el conjunto general lo hace la Larife Antonio Ruiz Jullán, y es una iglesia para su momento muy sencilla, solamente tenía una puerta de entrada, una fachada retablo, y bueno, era una iglesia sencilla que Sí. bueno, fue creciendo en el tiempo, se le fueron incorporando capillas Orienes, y sucesivos retablos. ¿qué es una larife? Sí, Es como un...
Arquitecto, Un alarife es, sí, como un maestro, para su momento lo que era un maestro de obra, pero ok, era en realidad el rol de un arquitecto. Para ese ok. momento era, la titulación no existía, pues es lo que es un maestro de obras, pero lo que es Pero el maestro con mayor de... otra preparación adicional, supongo que, o sea, Sí, va sí, más allá a lo que hoy en día conocemos como maestro de obra. Tendría seguramente otros sí, sí, conocimientos y sí, otras responsabilidades. Y claro, y el estilo dominante en la época, pues era el barroco, ¿no? Por lo menos en su sí. fachada. La fachada retablo era una fachada retablo sencilla, pero justamente es en la época de Guzmán Blanco que se procede a hacer tantas intervenciones, Ujú, con además toda esta influencia francesada. claro. Se procede, el mismo arquitecto Juan Hurtado Manrique, en el caso de la iglesia de San Francisco, se va por una línea neobarroca, es decir, busca hacer una iglesia mucho más monumental y llega, pues incorpora dos puertas adicionales, porque la original solo tenía una puerta central Ujú, y incorpora las dos puertas adicionales laterales y le da una fachada mucho más monumental, claro. incorpora volutas, columnas dóricas, etcétera, exacerba totalmente Ujú, la ornamentación. Pero en el espacio interior sí conserva la tipología característica de las iglesias coloniales, generalmente el techo de pares y nudillos, la ujú, cubierta a dos aguas, que curiosamente no se conservó en la Catedral de Caracas. Por ujú. tanto, eso es un valor muy importante que tiene la iglesia de San Francisco porque a pesar de esas intervenciones del siglo XIX, ha conservado la espacialidad, mm, con gran autenticidad, a pesar de que, bueno, han tenido múltiples intervenciones de Sí, restauración, reconstrucción y todo, pero conservado esa espacialidad de la arquitectura sí. colonial, sobre todo en el espacio interior. Ahora, entendemos que ahora el párroco es un jesuita. ¿Qué pasó ahí? Que ya no es de los franciscanos, sino de los jesuitas. Y históricamente debió haber algún cambio importante también. Sí, porque hubo una época, en la época colonial hubo Ujú. un proceso de expulsión de los jesuitas justamente en el Ok. mismo periodo colonial, Y en la luego entonces época creo vuelven que otra Carlos vez y se III ocuparon de y esa. Ok. sí, ¿Y desde el punto de sí, vista ahí hubo un arqueológico tiene conflicto. algún valor especial la iglesia de San Francisco, profesor? Sí, hay también muchos testigos y enterramientos, ¿no? Ujú, Porque en el colonial justamente se procedía a enterrar en las iglesias y ujú, bueno, además en este caso por el mismo hecho de la congregación como tal, ¿no? Es muy importante. Tiene múltiples valores en general y respecto al convento ujú. propiamente, pues la intervención que hace Juan Hurtado Manrique en conjunto con la intervención de la iglesia, pero en el caso del convento se va por una línea neogótica, que es por eso, siendo el mismo Ok. arquitecto y habiendo sido un conjunto unitario, que escogiera dos estilos distintos. Y esto es muy, muy curioso, muy singular, porque en el siglo XIX el neogótico se popularizó como estilo fundamentalmente para lo eclesiástico, pero Mm, tenía un nexo sobre todo podríamos decir que el referente, en ese caso lo podemos apreciar en Inglaterra. Muchas universidades fueron adoptando, bueno, las universidades en general, muchas surgen en la Edad Media, ok. se van gestando y por tanto, digamos que aunque obviamente el tema religioso se asocia al gótico, Ujú, que es un estilo fundamentalmente vinculado con la iglesia, pero como muchas universidades a su vez tuvieron origen vinculado a las órdenes religiosas, pues esto de alguna manera, digamos que influye en esa decisión de que en esa obra Juan mm. Gustavo Manrique adoptara el tema, el lenguaje neogótico. De alguna manera se le rendía Y homenaje bueno, a los inicios de aquellas universidades, el estilo dominante en aquella época, entonces se sí, reproduce luego como una aunque sean referencia, construcciones sí, más recientes, claro. sí, esa arquitectura del 19 Ujú, donde se puso de moda todos los estilos, es lo que fue llamado el movimiento historicista, donde todo arquitecto podía diseñar en cualquier estilo, no es que había una predilección, sino generalmente lo que se impone es un tema, un título que es lo que es el carácter. Entonces, las edificaciones se trataba de caracterizar su función o su uso justamente a través de los estilos. sí. Por lo general, para las funciones de orden político, Ujú, gubernamental,
más bien se iban por las líneas neoclásicas Así es, o el neobarroco, que es lo que tenemos en el Palacio Federal Legislativo. así es, así En es. cambio, que está justo enfrente, o Ujú. sea que es curioso, y Juan Hurtado Manrique también intervino, no en el proyecto inicial, pero también tuvo participación en la ampliación del Palacio Federal Legislativo. Bueno, Y pues allí se decanta por otras líneas. O así sea es. que es ahí muy Es interesante un eso conjunto del... arquitectónico bien, bien interesante de visitar y de conocer. Muchísimas gracias, profesor. Sí, Profesor sí, Francisco Pérez Gallego, profesor y doctor en Historia del Arte. Por cierto, para este domingo 8, Día de la Inmaculada Concepción, posiblemente sea la fecha de la inauguración también, que coincide con la inauguración de la iglesia de San Francisco. Va a haber unas actividades especiales a propósito de estos 450 años de la iglesia de San Francisco allí en el centro de Caracas. Muchísimas gracias, profesor. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más de Agenda Éxitos.